Continuación del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo dijo Jesús a ciertos hombres que presumían de justos y despreciaban a los demás esta parábola. Dos hombres subieron al templo para orar, uno fariseo y el otro publicano. El fariseo en pie oraba en su interior de esta manera: Dios, gracias te doy porque no soy como los demás hombres, ladrones, injustos, adúlteros o como este publicano. Ayuno 2 veces por semana, pago los diezmos de cuanto poseo. El publicano, puesto allá lejos, ni se atrevía a levantar los ojos al cielo, se golpeaba el pecho diciendo: Dios mío, ten piedad de mí, que soy un pecador. Os digo que éste volvió justificado a su casa, mas no el otro, porque todo el que se ensalza será humillado, y el que se humilla será ensalzado. Algunos pequeños avisos y recordatorios para esta semana. Como ustedes saben, el domingo que viene, 25, pues se realizará el bingo a beneficio para la reparación del priorato. Les pedimos por favor que aquellos que están interesados en participar, están todos invitados, pues que compren cuanto antes, adquieran cuanto antes las entradas en la librería, para que se pueda organizar ya con el número de personas que se va a asistir, pues la cantidad de comida, la cantidad de lugares, de sillas, de bancos, etcétera, todo lo que atañe a la preparación, que se pueda hacer con conocimiento de causa, que no sea todo a último momento. También aceptamos todos aquellos que quieran colaborar o con premios o en la realización del bingo, pues solo hablar en librería y pedir un poco más de información para acercarse a ayudar. Desde ya, muchísimas gracias. Y en la librería, pues hay varias cositas que le figuran ahí en el boletín. Para empezar, un hermoso libro, realmente precioso, La familia que alcanzó a Cristo, que hemos editado hace poco, que narra pues la vida de San Bernardo y de su familia, su santa familia. Todos prácticamente fueron santos en esa familia, algunos canonizados, otros no, pero podrían haber sido. Y realmente muy bien escrita, muy agradable, muy sencilla de leer. Súper recomendable para todos, desde el más pequeño hasta el más grande. La familia que alcanzó a Cristo. También está la revista Jesus Christus, que es la revista oficial de la fraternidad aquí en Sudamérica, y entre otros interesantes artículos e instructivos, pues tiene una crónica de la peregrinación que realizó la fraternidad este año a México, con muchas fotos muy interesantes. Te habla, por ejemplo, de los milagros de la Virgen de Guadalupe, súper interesante y hasta emocionante, diría. Y por último, aquellos que hicieron pedidos a Argentina, pues también pueden retirarlos ahí por la librería Santo Tomás. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Queridos fieles, el Evangelio de hoy nos trae la parábola del fariseo y del publicano. Una palabra que en su brevedad es una obra maestra de descripción, pues, del orgullo y de la humildad. Aunque a veces no sabemos o ignoramos un poco lo que eran los fariseos, tomamos normalmente la palabra fariseo para aplicárselo a un hipócrita, ¿no? Alguien que presume de ser santo y no lo es. Aunque esto es cierto, hay que saber que el fariseo pues tiene un origen muy noble, tiene un origen santo. La palabra fariseo significa separado, significa aquel que está pues alejado del común de los hombres. Tiene su origen pues en la época de los macabeos. Ustedes saben, bastante tiempo, como unos 300 años, si no me equivoco, antes de nuestro Señor, una ola de paganismo griego, con todo el brillo de la cultura griega, que hasta los mismos romanos, con todo su poder, se sintieron atraídos por esa cultura, pues esa ola de paganismo deslumbraba e invadía y amenazaba con ahogar la religión verdadera, la religión judía, en ese entonces. Los macabeos pues se separan de ellos, separados, se separan de la gran mayoría de los judíos que empiezan a pactar
con este paganismo griego, con este racionalismo de la época, empiezan a pactar de a poco con esa idolatría. Y estos macabeos se separan, huyen a las montañas y comienzan ahí una guerra de guerrillas, una guerra por mantener su fe, su religión y sus tradiciones, parecido a lo que ocurrió con los cristeros en México. Los fariseos fueron sucesores de estos grandes hombres y santos, de quienes la misma escritura canta su elogio. Los fariseos fueron los sucesores de los macabeos. El fariseo tuvo un gran problema, y fue que por el mismo hecho de verse hacía mucho tiempo en la verdad, en la práctica de los mandamientos, pues cayó en el orgullo y en el peor orgullo que hay, que es el orgullo de la religión, el orgullo de poseer la verdad. Y fue su orgullo lo que lo llevó con el tiempo, pues, a confiar demasiado en sí mismo y a caer en un montón de errores y a caer en muchas exageraciones también. Viéndose poseedor de la verdad que Dios le había regalado, pues comenzó a despreciar a los demás hombres. Y es cierto que tenía la verdad, y es cierto que practicaba los mandamientos y las tradiciones de los antiguos como a Dios le gustaba. Los fariseos pues iban todos los sábados a la sinagoga, ayunaban 2 veces por semana, lunes y jueves normalmente, rezaban con mucha frecuencia, largas horas también, daban limosna escrupulosamente del 10% de lo que tenían, de todo lo que tenían. Tenían también un gran respeto, una veneración por la fe, por los dogmas, respeto por la autoridad religiosa, respeto también por las tradiciones. Pero su pecado no fue esto, no fue el realizar tantas obras buenas, no. Su pecado consistió en olvidarse de lo que San Pablo resume en una frase magistral de la Sagrada Escritura, una frase que destruye el orgullo. ¿Qué tienes? Dime, ¿qué tienes que no hayas recibido? ¿Qué tienes que no te hayan regalado? Y si te lo han regalado, si lo has recibido, ¿de qué te glorías? ¿De qué te glorías? ¿Qué tienes que no hayas recibido? Nuestro Señor pasó una gran parte de su vida pública, casi toda la vida pública diríamos, en una ciudad especial llamada Cafarnaún, una ciudad a las orillas del lago, relativamente cerca de Belén, pero mucho más céntrica. Belén es una ciudad de provincia, Cafarnaún era casi la capital de la Galilea, lugar de tránsito, lugar populoso. Allí nuestro Señor pasó la mayoría de su vida pública, allí realizó la mayoría de sus milagros, curaciones de enfermos, expulsiones de demonios, etcétera, etcétera, etcétera. Allí, pues, nuestro Señor se queja. Nuestro Señor se queja. ¡Ay de ti, Cafarnaúm! ¡Ay de ti, Cafarnaúm! Porque si en Tiro y Sidón, ciudades fenicias, paganas, si en Tiro y Sidón se hubieran hecho los milagros que en ti se han hecho, hace tiempo que hubieran hecho penitencia en saco y ceniza, como hacían los antiguos. Si en ti se hubieran hecho esos milagros, si hubieran recibido la mitad de lo que tú recibiste, pues ya serían más santa de lo que tú eres. Ay de ti, fariseo, podríamos decir, porque si en ese publicano de allí se hubieran puesto la mitad de las gracias, 1/3 del conocimiento de la fe que en ti se te puso, que a ti se te regaló, quién sabe si no sería más santo que tú. Si ese fariseo, si ese publicano de allí hubiera asistido la mitad de las misas que tú, quién sabe
si hace tiempo que no estaría en el camino de la santidad? Fariseo, dime, ¿qué tienes que no hayas recibido? Tu fe. Yo te la di y te la puedo quitar. Tus limosnas. Pues yo te di para que dieras en mi nombre y te puedo quitar a tal punto que tengas que pedir y mendigar de otros. Tus ayunos, podría darlos si yo no te hubiera dado salud y yo no te hubiera movido para eso. ¿Qué tienes que no hayas recibido? Pregunta correcta no es, ¿tienes mucho? ¿Tengo mucho? No. La pregunta correcta es, ¿cuánto he aprovechado de lo poco o lo mucho que Dios me ha dado? Es la parábola de los talentos. Nuestro Señor reparte a cada uno según lo que Él quiere. A uno 5 talentos, a otro 2, a otro 3, a otro 1. Y el de 5 lo mira al de 3 y le dice, ya tengo más que tú. Sí, pero el que recibió 5 tiene que hacer rendir otros 5. Y el que recibió 3, otros 3. Ah, pero él hizo rendir 3 y yo hice rendir 4. Sí, pero tú tenías que rendir 5 y él solo 3. ¿Cuánto he aprovechado? O peor, ¿cuánto he desaprovechado de las gracias, de la posibilidad de instruirme que Dios me da? Y yo pues paso y sigo de largo. Y así todo me enorgullezco y desprecio a los demás. Cuidado. La imitación de Cristo lo resume en una frase que habría que grabar en nuestras almas. Yo el primero. Quien más y mejor entiende, más duramente será juzgado si no viviere santamente. El que más sabe, pues más tiene que hacer. El que más gracias recibe, pues más fruto tiene que producir. Nuestro Señor es negociante. Si invierte en un alma, dándole la fe, la gracia, el conocimiento del Evangelio, la posibilidad de asistir a misa, de escuchar sermones, de leer libros, si le da todo eso, pues quiere obtener más. Quiere obtener más. Todo negociante que invierte, pues invierte para obtener. ¿Hemos respondido o no? ¿O nos contentamos con mirar, pero yo tengo la misa tradicional y los otros no, son modernistas? Yo tengo no sé qué y el otro no. Cuidado, cuidado, porque puede ser esta nuestra tentación. La tentación del tradicionalista, pues a medida que va pasando el tiempo. Y perdón que diga esto, pero el fariseo tiene mucho de qué gloriarse. Tiene un pecado grande, cierto, el orgullo, pero hace muchas buenas obras. El fariseo, pues, tiene un gran conocimiento de la fe. Nosotros sabemos nuestro catecismo. Tiene gran respeto por la autoridad y la tradición. Nosotros también, por el sacerdote, por los obispos, o murmuramos ahí. El fariseo, pues, va a la sinagoga siempre que puede. Nosotros vamos a misa siempre que podemos. Reza frecuentemente, largas horas. Nosotros también. Puede ser que sí, Dios quiera. Pero ay, que la gran mayoría de nosotros no llegamos ni siquiera a fariseos. No llegamos ni siquiera a fariseos y estamos más tentados al orgullo que ellos. El orgullo es una cosa tan estúpida. Perdón que use esa palabra en un sermón, pero es el gusto de mentirse a sí mismo. Y digo a sí mismo porque uno no le miente a nadie con el orgullo. El único engañado soy yo, porque todo el resto ve mis defectos. El fariseo se enorgullecía de algo bueno que realmente tenía, pero lo caricaturizaba, lo engrandecía, se enfocaba solo en lo bueno y se olvidaba de lo malo. Realmente es mentirse a sí mismo. Nos enorgullecemos de cualquier cosa, buscamos qué es lo bueno y lo engrandecemos, lo exaltamos y después que lo vemos en nosotros tratamos de buscar quién es el que no tiene eso como para decir, él no tiene.
Que el flaco se enorgullece de que es flaco y mira al gordo y dice, ah, gordo. Y el gordo se enorgullece que es gordo porque es gordo y mira al flaco y dice, ah, ese no vale nada, se lo lleva al viento. Y el blanco pues se ríe del negro pues dice, no, es feo. Y el negro se ríe del blanco porque dice, no, pues se pone 5 minutos al sol y queda como un tomate, no sirve para el trabajo. Y así cada quien se fija lo que tiene y aprovecha para despreciar al que no lo tiene. Tonterías, tonterías. Realmente el orgullo es hacer caricaturas. Hacemos una caricatura de nosotros mismos, yo el primero, en que todas nuestras virtudes son engrandecidas, exaltadas, y nuestros defectos, pues ahí los chiquititos o los borramos. Los que no podemos borrar, chiquititos. Los que nos olvidamos, ahí, chau. Y miramos esa caricatura, uy, qué grande soy, qué fuerte. Y ahí miramos al resto y tratamos de ver al que no tiene, y los defectos bien grandes, bien exaltados, y las virtudes de ellos, ni nos acordamos que tiene virtudes, ni las ponemos en el dibujo. Claro, normalmente vamos a despreciar a las personas. Una caricatura, realmente hacemos una caricatura agrandada de nosotros mismos y una caricatura pequeña, despreciable del prójimo, en mayor o menor grado, ¿no es cierto? Cada quien, todos estamos manchados de orgullo. ¿Cómo reconocer en qué medida estamos manchados y estamos bañados de ese orgullo? Si somos fariseos o no. Por sus frutos los conoceréis, dijo nuestro Señor. Pues aquel que es humilde, pues siente como una carga todos los talentos que recibió, las misas, el conocimiento del Evangelio, de la Escritura, la posibilidad de estudiar que tenemos, nos pone una responsabilidad de estudiar nuestra fe. Todo eso es una carga. La posibilidad de hacer buenas comuniones nos pone la responsabilidad de hacer buenas comuniones. Nuestra posibilidad de hacernos santos, que es lo que Dios nos está dando, nos pone una responsabilidad de hacernos santos. Es una carga. Todos los talentos que Dios nos da, 2, 3, 5, son una responsabilidad de dar otros 2, 3 o 5 talentos. No de enterrarlos, ni de mirar al otro diciendo yo tengo 3 y el otro tiene 1, o yo tengo 5 y el otro tiene 3. Y eso cuando sea cierto, que yo tengo 5 y el otro 3, porque a veces tengo 1 y el otro 3 y yo me río porque el mío no lo tiene el otro. Sí, pero tiene más que yo, tiene 3. El que es humilde, pues es misericordioso con el prójimo, porque sabe que él también está rodeado de debilidades. Si no esas, quizás que ven el otro, pues tengo las mías. El que es humilde, pues también es paciente con los defectos del prójimo, porque sabe que otros son pacientes con sus defectos y quizás tienen que aguantar mucho más lo mío que lo que yo aguanto lo de los otros. El que es humilde, pues es manso, es amable con los demás, a pesar de todas sus miserias. El que es orgulloso no, desprecia al prójimo, porque está muy seguro de sí mismo. Esos defectos que ve en el prójimo no los ve en él. El que es orgulloso, pues se impacienta fácilmente ante los defectos del prójimo y lo trata ásperamente, con ira, para que se corrija. Sí, está bien, quizás tengamos que corregir, pero ¿cuánto más obligación tenemos de corregirnos a nosotros mismos que corregir al prójimo? El que es orgulloso trata de sacar la paja en el ojo ajeno antes de sacar la viga en el propio. Así hacemos, así hacemos. Primero, dice San Agustín, encárgate de quitar la viga de tu ojo o de disminuirla al menos, y después podrás, con calma, quitar la paja del ojo ajeno. Es un examen de conciencia que tenemos que hacer realmente. Ya digo, yo el primero. Somos misericordiosos, somos pacientes, somos amables con los demás, con los defectos de los demás. O por el contrario, pues somos impacientes, ásperos, iracundos, despreciamos a los demás. Entonces, pues podemos sacar fácil cuánto tenemos de humildad y cuánto tenemos de orgullo.
una palabra sobre el error contrario que alguien dio en llamar publicanismo. Porque hoy se predica demasiado contra el fariseísmo, pero el fariseísmo no está tan de moda como el publicanismo. El publicano malo, el publicanista, digamos así, es el que dice, bueno, yo sí, es cierto, tengo mis cosas malas, soy manga ancha con los negocios, tengo algunas cosas así medio raras, soy débil, ¿quién no, no? Con el sexto y noveno mandamiento, pero hay algo que no soy, yo no soy hipócrita. Yo no soy como ese que va a misa para presumir. Yo si no tengo ganas de ir a misa no voy. Si tengo ganas de ir a un bar a tomarme una copa me la tomo. Yo no me ando vistiendo como beata para que digan, ay, soy una santa. No, yo si me quiero vestir pues, mejor, me visto, ¿no? Padre, así como me ve, así soy. Bueno, tiene alguna virtud, ¿no? Sincera. Pero nadie dispensa de cumplir los mandamientos, ¿no es cierto? Nadie dispensa de cumplir los mandamientos. Realmente quizás es el error más difundido hoy en día, porque el fariseísmo no está de moda, porque cuesta un montón. Ser fariseo supone que hay que hacer un montón de buenas obras para decir, yo hago esto y los demás no. Cuesta un montón, claro. El publicanismo pues es mucho más cómodo y más barato. Basta dejarse llevar por las pasiones y decir, no, yo soy sincero, él no. En realidad es un orgullo igual, es un orgullo tonto y, perdón, bruto. Pero es, desgraciadamente, lo más común hoy en día. Y hasta uno queda más bacán, que uno está ahí, más aceptado por la opinión popular. Cuidado, hay que cumplir los mandamientos y uno no se puede gloriar de no cumplir los mandamientos, porque soy sincero, Padre, así como me ve yo soy. Pues hay que cambiar, hay que cambiar. Hagamos, queridos fieles, hagamos la oración con lo bueno del fariseo y lo bueno del publicano. Te doy gracias, Señor, porque me has hecho ver que sí soy igual a los demás hombres y quizás peor que muchos otros. Quizás peor que muchos. Y si no lo vemos, si no nos damos cuenta, si nos parece que somos más grandes que los demás, pues pidamos primero, Señor, hazme ver mis miserias. El santo cura de Ars confesaba que una vez Dios, el santo cura de Ars, Dios le había hecho ver su miseria y que estuvo a punto de morir del dolor si Dios no lo hubiera sostenido. El santo cura de Ars. Evidentemente nosotros no tenemos ni idea de las miserias que tenemos. Tenemos fe en nuestras miserias. Y a Dios gracias que esa fe en las miserias, creemos que tenemos miserias, con la experiencia pues de a poco las vamos conociendo. Eso es lo primero que realiza la gracia en un alma, es dar el conocimiento de las propias miserias, de las propias debilidades. Si no tenemos eso, pues todavía no hemos empezado el camino de la santidad. No sabemos ni por dónde ir. Pidámosle realmente a nuestro Señor y a la Virgen Santa que nos haga conocer nuestras miserias. Y le digo más, aunque no tuviéramos miserias como la Virgen Inmaculada, la Virgen no se paraba a decir, gracias te doy Dios porque soy inmaculada y no como los demás. Adúlteros, ladrones, fornicarios. No. La Virgen, claro, sí daba gracias, porque el fariseo no es condenado por dar gracias, es condenado por su orgullo. La Virgen daba gracias. Señor, mi alma engrandece al Señor, es el Magnificat de la Virgen, porque ha hecho en mí grandes cosas, el Todopoderoso. Todo lo que tengo lo he recibido. Gracias, Señor. Y lo he recibido no por mis méritos, porque ella es inmaculada desde su concepción, no puede tener méritos. Los tiene después. Pero la Inmaculada es un regalo total. Tendría que haber existido antes, merecer y recién ahí recibir la Inmaculada Concepción. No, lo tiene por los méritos de Cristo, que se merecía una madre inmaculada. Por Cristo, que estuvo dispuesto a pagar con toda su sangre para tener una madre inmaculada. Y ella lo sabe.
Ella se ve inmaculada por pura misericordia de Dios. Mi alma engrandece al Señor porque ha hecho en mí grandes cosas. De ahora me llamarán bienaventurada, sí es cierto, pero no es por mérito, es por regalo. Eso es la humildad, no es negar las gracias que tenemos, es reconocer que si las tenemos, en la medida que las tenemos, las hemos recibido. Pidámosle a la Santísima Virgen que nos enseñe, que nos ayude en este camino tan difícil que es el de la humildad. Realmente la tentación de orgullo va a morir 10 o 15 minutos después que nosotros. Nos va a acompañar hasta la tumba. Ave María Purísima, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.